Amigos queridos, bienvenidos al refugio donde la duda se deshace y la verdad vuelve a brillar. Están en Escándalos de Series Turcas. Hoy no traemos ecos vacíos ni especulaciones de pasillo, hoy les contamos un giro tan contundente que ha devuelto la calma a millones de corazones. Si en estas últimas semanas sintieron el pecho apretado por los rumores crueles alrededor de Kerem Bürsin y Hande Erçel, respiren hondo, la tempestad ha pasado, y lo que llega ahora es claridad. No serán voces anónimas las que hablen, sino una figura con autoridad moral, alguien cuyo testimonio pesa más que cualquier titular sensacionalista. Prepárense porque lo que van a escuchar es la clase de intervención que sella historias y derriba maledicencias. Antes de zambullirnos en los detalles, les abrimos los brazos a nuestra familia. Si creen en la fuerza de la unión, dejen su me gusta, si aman estar al día, suscríbanse. Y si desean apoyar este trabajo incansable de contraste y verificación, el botón de unirse es su llave para entrar a nuestros contenidos exclusivos. Ahora sí, vayamos al origen del terremoto emocional que nos trajo hasta aquí. Para comprender el alcance de lo ocurrido, hay que retroceder unos pasos y recordar el ambiente enrarecido que nos rodeó durante días. Portales, perfiles y revistas se inundaron con una marea de falsas afirmaciones, fabricadas con precisión para agrietar la paz entre Kerem Bürsin y la radiante Hande Erçel. Se habló de celos fuera de control, de presiones laborales imposibles de sostener, de una ruptura tan inminente que algunos ya la daban por consumada. Cada amanecer traía un nuevo titular lapidario que anunciaba el final de esta historia que tantos sienten propia, y con cada línea escrita al azar, subía la ansiedad de quienes los admiran. Se instaló una narrativa tóxica, que sus carreras exitosas ya no podían convivir con el amor, que la ambición o la frustración habían empezado a devorarlo todo. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, mantuvimos la serenidad cuanto pudimos, aunque sería deshonesto negar que la presión mediática fue tan intensa que llegó a tambalear incluso al más optimista. Había un temor real, que tanta mentira encadenada terminara por erosionar algo auténtico. Pero olvidamos un principio esencial: las raíces profundas no se quiebran cuando sopla el viento. Y cuando la noche parecía cerrarse del todo, la luz no vino de un set, ni de una alfombra roja, sino del calor de una casa. El héroe de esta jornada no lleva capa ni guiones escritos por otros. Es un hombre que elige el silencio antes que el estruendo, la discreción antes que el show, la dignidad antes que el ruido. Hablamos del padre de Kerem Bürsin. Es de esa clase de patriarcas que observan sin invadir, que protegen sin alardes, y que al detectar que la felicidad de su hijo y de la mujer a la que ama está siendo amenazada, da un paso al frente con la fuerza de quien defiende su hogar. Harto de leer patrañas, cansado de ver su apellido arrastrado entre suposiciones, rompió su proverbial silencio. No lo hizo con rabia, sino con la firmeza amorosa que desarma a cualquiera. En una entrevista concedida para poner fin al circo mediático, el padre de Kerem pronunció frases que hoy resuenan como un manifiesto a favor del amor verdadero. Con la seguridad de quien no necesita adornos, aseguró que había escuchado demasiadas falsedades en televisión, y que ya no podía callar, que nadie conoce el corazón de su hijo como él, y que Kerem no cortaría con Hande porque ella es la mitad que completa su alma. Detengámonos en ese retrato. No dijo novia en un sentido cualquiera, ni pareja como una palabra hueca. Habló desde un lugar espiritual y definitivo. En un país donde el respeto familiar es sagrado, que un padre exprese algo así es más poderoso que cientos de comunicados. No es un desmentido más, es una bendición, un sello que eleva la relación a otra dimensión. Pero el padre no se quedó ahí. Quiso acabar con los supuestos conflictos familiares. Pintó a Hande con ternura y admiración. Recalcó que Hande no es solamente la novia de Kerem, que para ellos ya es una hija, una mujer noble de corazón limpio, y que su hijo la ama por encima de cualquier adversidad. Con esas palabras, dejó sin base a los que insinuaban rechazo en casa. Llamarla hija no es un gesto menor, es abrir la puerta del salón y del alma. Después, con serenidad ejemplar, añadió que los roces entre Kerem y Hande son pequeños, como los de cualquier pareja que comparte sueños y responsabilidades, y que el amor que los sostiene es inmensamente más grande que cualquier tropiezo. El instante más conmovedor de la conversación llegó cuando el padre regaló una imagen íntima, de esas que nadie fuera de la familia podría ver. Contó que días atrás, los observó en el jardín. Imaginen la tarde filtrándose entre las hojas, la brisa moviendo apenas una frase suspendida,
y ellos, Kerem y Hande, sentados muy juntos. Dijo que los vio tomados de la mano, hablando de lo que vendrá. Que le bastó mirar el brillo en sus ojos para comprender que aquel sentimiento no se fabrica ni se actúa. No hubo focos ni poses, solo dos personas que se reconocen. En ese momento él entendió que nada ni nadie iba a separarlos. Después de declaraciones tan potentes, era inevitable que los micrófonos buscaran a Kerem. Lo interceptaron al salir del rodaje, seguramente exhausto, pero transformado por la noticia del gesto de su padre. Quienes estaban ahí no dudan, la emoción le cruzó la mirada y le aflojó la voz. Con una sonrisa amplia, Kerem confirmó cada palabra. Dijo que su padre es su gran referente, el hombre que mejor lo conoce en el mundo. Que si él afirma que no dejará a Hande, es porque es la verdad más limpia. Y añadió una frase que hizo temblar a quienes la oyeron: Hande es mi destino y mi lugar seguro. Un destino no se discute, se cumple. Y el refugio es donde uno se guarece cuando el exterior aprieta. Con eso Kerem dijo que ella es su paz, su puerto. ¿Y Hande? Nuestra reina de la elegancia no se hizo esperar. Poco después, ante preguntas urgentes, dejó ver una alegría imposible de contener. Saber que cuenta con el apoyo incondicional de la familia de su amado es, para cualquier mujer, un regalo incalculable. Con su dulzura de siempre destacó que sentirse acogida por los Bursin es un privilegio y un honor. Afirmó que el padre de Kerem es un hombre sabio, al que respeta profundamente, y que sus palabras le dieron una fuerza nueva. Remató diciendo que lo que la une a Kerem es un lazo imposible de romper. Lazo, una palabra que implica decisión, cuidado y permanencia. La historia no concluyó con cámaras y titulares. Nuestras fuentes con conocimiento directo nos contaron que, tras el torbellino, Kerem y Hande organizaron una cena íntima para agradecer al padre de Kerem su gesto. Imaginen la mesa puesta con cariño, la risa recorriendo el comedor, abrazos profundos que dicen más que cualquier discurso. El ambiente, nos aseguran, vibró a victoria, la alegría de haber vencido a la injusticia de las calumnias. Dicen incluso que Kerem alzó su copa y miró a su padre con un orgullo inmenso, y que brindó por haberle recordado al mundo lo que siente por Hande. No fue una noche cualquiera, fue un homenaje a la verdad, al amor y a la familia. ¿Qué aprendizaje nos deja todo esto, familia de escándalos de series turcas? Que no debemos creer ciegamente lo que el algoritmo nos arroja cada día. Que el amor maduro, el que se cuida y se respeta, siempre supera el ruido. Kerem y Hande no son solo dos rostros hermosos de la pantalla, son personas reales que pelean por su felicidad, arropadas por un entramado de afectos que no se compra con likes. El apoyo del padre de Kerem era la pieza que faltaba para acallar el eco de lo falso. Y ahora podemos respirar sin ese nudo en el estómago. Quienes intentaron separarlos deberán dar marcha atrás y tragarse sus titulares venenosos. Kerem no se apartará de Hande y Hande no soltará la mano de Kerem. Como dijo su padre, él conoce el corazón de su hijo, y ese corazón late al ritmo de un amor que eligió con convicción. Cuéntenos, ¿cómo se sienten después de escuchar todo esto? ¿Sienten el mismo alivio que nosotros? ¿Les conmovió la valentía del padre? Los leemos en comentarios, nos importa su emoción, su esperanza, su fe en el amor. Recuerden también que si quieren apoyar un contenido que defiende la verdad y el cariño por encima del escándalo barato, el botón de unirse es el mejor camino. Con su ayuda combatimos la desinformación y les traemos historias contrastadas, narradas con el respeto que se merecen los protagonistas y sus seguidores. Activen la campanita porque en los próximos días esperamos nuevas imágenes de Kerem y Hande, quizá una escapada soñada o instantes cotidianos juntos, confirmando lo que hoy celebramos. Este episodio ha fortalecido su imagen pública como pocas cosas. Ya no son únicamente los novios de la TV que roban suspiros en la ficción. Son una familia en construcción. Una familia que se cuida, que se respalda, que entiende que la intimidad se protege con gestos honestos. Mirando hacia adelante solo se ven cielos despejados para Kerem y Hande. Con la bendición de casa y el amor de sus fans, el camino parece hecho para una felicidad duradera. ¿Hablaban del futuro aquella tarde, de planes nupciales? ¿De un hogar compartido con jardín y risas? Sea lo que sea, nacerá sobre cimientos firmes. Aquí en Escándalos de Series Turcas estaremos para acompañar cada paso de este viaje luminoso.
Porque hoy, sin efectos especiales ni grandes campañas, ganó lo que de verdad vale. Ganó el amor, triunfó la verdad, y la familia Bursin-Ercel se mostró más unida que nunca. Si este vídeo les encendió el corazón, hagan clic en me gusta. Compártanlo con quien se había dejado arrastrar por la desesperanza. Díganle que lo de Kerem y Ande no es un rumor pasajero, sino un compromiso que ya demostró de que está hecho. Suscríbanse para celebrar con nosotros las buenas noticias que vendrán. Gracias por estar aquí y por creer con nosotros cuando parecía que el ruido iba a ahogar la melodía. Somos Escándalos de Series Turcas, y amamos esta comunidad que no se rinde ante la mentira. Hasta la próxima historia, siempre con el pulso acelerado por las emociones que nos unen.